Buen día compañeros, el día de hoy nosotros tenemos como deber enseñarle a ustedes cómo utilizar la función de histogramas en Excel. Bueno, vamos a la tarea. Los histogramas solo se pueden calcular con variables continuas, por ello utilizamos la variable peso en kilogramos de esta tabla de base de datos. En una nueva hoja de cálculo vamos a pegar los datos anteriores, fácil, y ahorita vamos a desglosar el porqué de cada uno de los datos que está aquí a la derecha. Vamos a empezar primero con la función contar, igual contar, y seleccionamos toda la columna de datos que queremos contar. Esto nos va a entregar todos los datos que tiene esta columna. Seguimos con la función mínimo, simplemente igual min y seleccionamos los datos de la columna, nos entrega el valor mínimo que tiene esa columna. La función max, similar a la anterior, igual max nos entrega el valor máximo que existe entre este grupo de datos. Ahora, para poder saber cuántos intervalos vamos a tener en nuestro histograma, vamos a utilizar la regla de Sturges. Es muy simple, muy sencilla y aplicable cuando la base de datos es pequeña. Simplemente vamos a sustituir el valor de x que ya tenemos aquí por el número de datos totales. Y esto nos da el número de intervalos que vamos a tener. En este caso nos dio 6 y un par de decimales, lo aproximamos al entero más cercano, en este caso es 6, y listo, ya tenemos cuántos intervalos, cuántas clases vamos a tener en este histograma. Bueno, ahora continuamos con la amplitud. Es sencillo, valor máximo menos valor mínimo dividido entre el número del intervalo. Y eso nos da la amplitud de cada una de nuestras clases. Y como hemos estado haciendo durante todo este video, redondeamos al entero más cercano, en este caso 18. Ahora dirán, ¿yo para qué hice todo esto? Bueno, todo lo que hicimos anteriormente es muy importante para poder utilizar la función de análisis de datos en Excel. Ya que tenemos ahora todos los datos, podemos armar tablas con los rangos que vamos a utilizar. Los rangos que vamos a utilizar son 41 al 59, 77 al 95, 95 a 113, 113 a 131 y 113 a 149. Estos son los datos que nos dio el número del intervalo que utilizamos con la fórmula de Sturges. Listo, ya que tenemos ahora armada todas y cada una de los rangos de las clases, ya simplemente podemos ir a la función análisis de datos. Vamos a la parte de arriba, a datos, análisis de datos, histograma, y ya aquí, en rango de clase, seleccionamos las clases que ya calculamos, y en rango de entrada va todos los datos que obtuvimos de la base de datos original. Así podemos tener las clases y su respectiva frecuencia. En opciones de salida seleccionamos en rango de salida pues el lugar donde queremos ubicar el gráfico, le damos clic en crear gráfico y por último aceptar. Ahora, como pueden ver, se ha creado el histograma. Y en conclusión, este histograma que representa cómo se distribuye el peso de los estudiantes de nuestro curso nos muestra cómo la mayoría que estamos en un rango de los 70 kilos, de aquí podríamos avanzar, investigando el porqué de esto. Incluso a analizar más cursos y ver cómo se distribuye el peso de los estudiantes. Pero al menos por hoy quedaremos aquí. Muchas gracias. Bueno, como les dije anteriormente, les iba a explicar el por qué calculamos cada uno de los datos que estaban ahí. ¿Se acuerdan? Máximo, mínimo, amplitud. Utilizamos la regla de Sturges. Bueno, es sencillo. Cuando queremos utilizar histogramas necesitamos el valor máximo, el mínimo, el número de datos, la amplitud y la regla de Sturges porque estas son las bases para construir la representación correcta y clara de la distribución de datos. El valor máximo y mínimo determinan cuál es el rango total de los datos, cuál es el límite de ellos y dentro de los cuales vamos a trabajar. El número de datos es clave porque el histograma muestra una frecuencia, cuando hay datos en cada intervalo, si no, no sabemos cuántos datos tenemos y no podemos construirlo correctamente. La amplitud es el tamaño de cada intervalo y se calcula valor máximo menos mínimo dividido entre el número de clases. Esto asegura que las barras del histograma se cubran de manera uniforme durante todo el rango de las clases. Y la regla de Sturges nos ayuda a decir cuántos intervalos, cuántas barras vamos a tener en total, ya que si no tenemos la regla de Sturges no sabemos cuántas barras necesitamos, entonces puede que utilicemos muy pocas. Entonces el histograma va a ser muy general o muchas, muy detallado, y cuando utilizamos muchas barras puede que no haya datos en ciertos extremos, entonces no es útil. Y todo esto es necesario porque el histograma sirve para resumir datos numéricos, grandes y entender su distribución. Sin estas herramientas podríamos crear un histograma poco claro, o sea, lo podemos hacer pero no va a ser detallado y no nos va a servir para poder resumir estos datos de manera gráfica.
Entonces, ya sabiendo todo esto, ya sabemos el por qué utilizamos cada uno de los cálculos anteriores en nuestro cálculo del histograma. Gracias.